Vamos a ir, Hechos 14, versículos 19 al 23. Dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oremos, hermanos queridos. Gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu a poder comprenderla, a poder guardarla en nuestros corazones, tal cual como tú has prometido, que nos vas a guiar a la verdad, nos vas a recordar todas las palabras que aparecen en tu Escritura. Te pedimos también que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu a aplicarlo cada día, a ser exhortados, a cambiar, a hacer cosas que no estamos haciendo para ti, a dejar lo que estamos haciendo mal para ti y también a mejorar lo que estamos haciendo de manera mediocre, Señor. Ayúdenos a poder cambiar nuestro corazón conforme a tu palabra y poder honrarte con lo que tú nos enseñas hoy día. Te damos gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces mi idea era que siguiéramos o continuáramos con el evangelismo y las misiones. Sí nos habla de misiones y evangelismo, pero no es ese el énfasis de este pasaje a la verdad. Entonces yo tengo que hacer énfasis en lo que la Biblia dice. Sí habla de misiones, un poco, enseña cómo es la estrategia que ocuparon los apóstoles, pero no está ahí el foco realmente. Entonces eso lo vamos a aprender de manera más, no con tanto énfasis en relación a lo que Dios sí quiere darle énfasis en este pasaje. Bueno, habíamos estado observando Tercera de Juan 5 al 8, porque no tiene un capítulo, solo algunos versículos, no alcanza, solo un capítulo. Y habíamos visto cómo la iglesia local debe y puede involucrarse en la obra misionera. Eso nos ayuda también a entender un poco mejor cuál es el rol de la iglesia local en las misiones. Lo habíamos visto anteriormente, porque muchas veces podemos pensar de que eso es solamente para las personas que salen, pero la Biblia nos enseña que la iglesia local cumple un gran rol en las misiones, ¿sí? Y ese es el de sostener a estos misioneros que están saliendo. Ese es el gran rol, el gran eje que tiene la iglesia local, es decir, nosotros los que no hemos salido afuera, debemos apoyar a los que sí están saliendo. Entonces, ese es el eje, la línea por donde la iglesia local debe moverse para involucrarse en la obra misionera. Hablando de un rango fuera de nuestra iglesia local, ¿sí? Porque a pesar de eso, de apoyar a personas que salen a un lugar fuera del alcance de nuestra iglesia, todos nosotros debemos predicar el evangelio. Entonces tampoco estamos exentos de eso, ¿sí? Pero hablando de un lugar donde no hay una iglesia, donde está lejos de nuestro alcance, nosotros debemos sostener, apoyar a esos siervos de Dios que el Señor está levantando. Entonces, la iglesia local, y Dios espera que la iglesia local esté involucrada en este servicio para poder alcanzar otros pueblos y naciones con el Evangelio de Jesucristo. Esta vez estaremos
como vimos, en Hechos de los Apóstoles, y vamos a hablar un poquito recordar un poco de Hechos, de qué se trata Hechos, solamente para refrescar nuestra memoria. Yo sé que lo hemos aprendido con hermano Juan Marco, pero vamos a refrescar siempre esto para estar en la línea con el autor de esta carta, ¿sí? Este libro. Aunque principalmente una carta porque tenía un destinatario. Entonces sabemos que el autor humano de este libro es Lucas, ¿sí? Lucas era un compañero del apóstol Pablo, ¿sí? Compañero de misión, era alguien que estaba cerca dentro del equipo del apóstol Pablo. Debemos saber también, por supuesto, que el autor divino es Dios, es decir, Dios guió a Lucas a que escribiera lo que Dios quiso que quedara aquí plasmado, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos la palabra de Dios. Eso siempre hay que recordarlo también. Y como les contaba, esta epístola o este libro, como se ha llamado, tiene un destinatario que es Teófilo. Ahí dice, oh Teófilo. Ahí también dicen en el Evangelio de Lucas, también aparece Teófilo. Y Teófilo pudo haber sido, lo más probable, un noble convertido al cristianismo. Entonces, el año de esta epístola se cree que fue alrededor del 60 después de Cristo, más o menos 63 a 65 realmente, pero dejémoslo en 60 porque sea un poquito más fácil de recordar. Y como decíamos, Lucas fue un compañero del apóstol Pablo. Él no vivió todas estas cosas, muchas de estas cosas estas historias que aparecen, estos eventos, él se los contaron, pero en algunos él sí aparece, ¿sí? Porque se incluye dentro de lo que está contando, ¿sí? Cuando obviamente está en la obra misionera. Entonces, esta porción de la palabra, es decir, Hechos, el libro de Hechos, nos deja un registro de cómo fue el avance del Evangelio por el mundo a través, o iniciando en Pentecostés, que sabemos que fue cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Entonces, eso hizo o habilitó a los apóstoles con poder para anunciar el Evangelio. Es parte de la promesa del Señor. Y nuestro pasaje, Hechos 14, versículos 19 al 23, nos muestra cuáles son los desafíos y pruebas que tienen que superar los apóstoles en primera instancia en el Evangelio. ¿Sí? Nos va a enseñar cómo son las pruebas en el Evangelio, y yo diría que también a un círculo más grande en el cristianismo, cómo son las pruebas que podemos experimentar, los desafíos que tenemos que experimentar como creyentes, ¿sí? Como creyentes que quieren sujetarse a la Escritura y vivir de acuerdo a lo que Dios dice en este mundo caído. Entonces, y también, por supuesto, nosotros, cuando predicamos el Evangelio, cuando queremos ser fieles al Señor en ese mandamiento, van a haber desafíos también, ¿sí? No es algo que va a ser todo bien muchas veces, o como esperamos nosotros. Va a haber roces, va a haber situaciones adversas cuando uno quiere ser obediente al Señor, y en este caso específicamente, por sobre todo cuando quiere predicar el Evangelio a este mundo que rechaza a Cristo. Y estaremos observando en este capítulo, en esta porción, el gran ejemplo de los apóstoles en cuanto a cómo sobrellevar muchos obstáculos en el Evangelio, cómo ellos lo hicieron. Entonces, para poder entender mejor el contexto de este pasaje, debemos recordar que esta sección está dentro del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos ahí a Hechos 13, todos juntos, por favor. Vamos a estar mirando el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 13, vamos a recordar cuándo partió esto. Versículos 1 al 3. Por favor. Vamos ahí. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, voy a explicar esto al tiro porque hay dos Antioquías. Cuando se refiere a la Antioquía de donde salen
los apóstoles es la Antioquía que está ahí en Canaán, ¿sí? Pero más adelante ellos van a otra ciudad que se llama Antioquía, que está allá, ahora lo que sería Turquía, que está allá en Asia Menor. Entonces hay un alcance de nombre y hay dos Antioquías, por lo menos mencionados en nuestro pasaje y en nuestro contexto, para que lo entendamos. Pero no es la misma, eso necesitamos aclararlo. Una es la iglesia madre, de donde salen los apóstoles, que es la que mencionaba acá, y otra es un terreno nuevo, ¿sí? En donde van a predicar el Evangelio. Bueno, continuamos. Profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es lo que nos dice. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces el primer destino en su primer viaje misionero es Chipre, esta isla que está ahí en medio del mar Mediterráneo, y ahí pasan, por lo menos se mencionan en esa isla, dos ciudades, ¿sí? Entonces ese es el primer lugar donde llegan, importante. Luego, avance conmigo al versículo 14. Por favor. Del Hechos 13, versículo 14. Dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. O sea, ahora ya se estaban alejando, ya habían predicado el Evangelio ahí, en esta isla, en Creta, y ahora están llegando a otra ciudad que se llama Antioquía de Pisidia, que es el lugar donde es un terreno nuevo, donde no ha llegado el Evangelio aún. Entonces, ahí están llegando como en segundo lugar donde llegan. Y aquí parte algo que nos va a ayudar para nuestro contexto de nuestro pasaje que está más adelante, que empieza a aparecer oposición al Evangelio de parte de los judíos, ¿sí? Avance conmigo, por favor, al versículo 49 al 51, por favor, del mismo Hechos 13. Dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, aquí ya empezamos a ver oposición y el versículo que sigue dice: y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahora llegan a otra ciudad, ¿sí? Entonces predicaron ahí, tuvieron esta oposición, los echaron y ahora se fueron a otra ciudad que se llama Iconio, ¿sí? Otra ciudad. También aquí continuó la oposición, también por judíos, muy interesante. Avance conmigo al capítulo 4, versículo 2, por favor. Ahora estamos en Iconio, ¿recuerdan? Estamos en esa ciudad. Dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, otra vez se levantó un grupo de judíos que no creyeron a tratar de perseguir y estar en contra del Evangelio y de los apóstoles. Y esto hace que huyan los apóstoles a Listra, otra ciudad más, acorde al versículo 6 y 7 de este capítulo 14. Dice: y habiéndolo sabido, ¿sí? Porque iban a perseguirles, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Aquí ya nos estamos acercando un poquito más a nuestro pasaje, pero vemos que predican el Evangelio,
se levanta un grupo que los persigue, otra ciudad, van, predica el Evangelio, se levanta un grupo que los persigue y así van hasta ahora. Esa es como la progresión que sigue Lucas para mostrar que con el Evangelio hay oposición, ¿sí? No están todos contentos con escuchar que Cristo es el Salvador. Entonces llegaron a Listra, como vimos, arrancando de esta ciudad que se llamaba Iconio, y cuando llegan acá los apóstoles sanan a un cojo, y lo que hicieron los ciudadanos de esta ciudad fue adorarles como dioses. Dijeron, estos son dioses, este es Júpiter, este es Mercurio, estos son dioses, tenemos que adorar. Y comenzaron a adorar a los apóstoles. Pero miren lo que dicen los apóstoles en el versículo 15 y 17. 15 al 17. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, hasta el 17. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente logró impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Entonces, todo esto que hemos visto, este viaje, estas ciudades, son muy necesarias que las hayamos visto, y esta persecución y esta adoración falsa que surge también es necesario para entender nuestro pasaje, ¿sí? Entonces, a los apóstoles prácticamente los venían persiguiendo en cada ciudad, y acá pasó algo un poco extraño, los adoran, ¿sí? Ambas cosas están incorrectas, sabemos, ¿sí? Ambas cosas son oposición al Evangelio, una de otra manera y la otra de otra. Y aquí aparece nuestro pasaje en Hechos 14, versículos 19 al 23. Dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Recordamos entonces, estas son ciudades por las cuales el apóstol Pablo pasó, ahí se menciona, versículo 19, de Antioquía y de Iconio. Recuerda que son ciudades donde habían pasado y le estaban persiguiendo. Bueno, ahora resulta que judíos de esas ciudades lograron llegar ahora donde estaban los apóstoles y planearon algo con la multitud para que los apóstoles fueran perseguidos. Y estuvieron dispuestos a perseguirlo incluso hasta esta ciudad. Ahora, no dice que iban detrás de ellos, ¿sí? No dice que estos judíos dijeron, bueno, ellos van para allá, los vamos a ir a perseguir hasta allá, hasta donde arranquen. No dice eso. Existe la probabilidad de que estas personas, estos judíos que no creyeron, hayan sido comerciantes y que hayan ido para allá y dijeron, acá de nuevo, nos encontramos aquí de nuevo a estos blasfemos que están hablando de otros dioses, de otro Dios que nos enseña a no guardar la ley. Entonces es muy probable que hayan sido comerciantes y se encontraron a los apóstoles acá y dijeron, no, acá, no vamos a luchar de nuevo contra estas personas. Entonces, no dice que les perseguían exclusivamente, ¿sí? Pero sí muestra que venían de estas ciudades. Entonces, es muy posible que hayan sido comerciantes y que estaban comprando en estas ciudades o estaban de viaje y se encontraron con estos hombres predicando a Jesús nuevamente, ¿sí? Y acá ellos deciden ir en contra de los apóstoles. Ahora tampoco podemos generalizar, porque algo que menciona es que los judíos son los que se levantan para perseguir aquí a los apóstoles. No podemos decir que todos los judíos van a perseguir a los creyentes, sino que se refiere a los judíos que no creyeron, porque por ciudades por donde pasaban los apóstoles, habían judíos que sí creían, ¿sí? Habían judíos que sí se convertían al Señor, pero los que no creían eran los que manifestaban esta oposición
esta rabia, esta ira contra los apóstoles, ¿sí? Entonces no podemos generalizar a todos los judíos, ¿sí? Sino que es este grupo que no creyó, que no estaba muy contento de que se les anunciara al Mesías, ¿sí? Entonces, y también hay algo interesante también aquí que nos muestra que la reacción al Evangelio nunca es algo tibio, ¿sí? Nunca es algo intermedio. Es algo que va mostrando, de hecho, o creemos o no creemos, ¿sí? No es como, bueno, voy a ver, o hay un estado intermedio. Entonces, o los judíos creyeron o no creyeron. Eso es lo que muestra la Escritura. Entonces, interesantemente, en relación al Evangelio, solo hay dos reacciones nomás. Contestar con fe en el Señor o rechazar al Señor. No hay algo ahí que pueda ser para después. Eso es rechazable al fin y al cabo. Entonces es muy interesante que muestre estos dos aspectos de reacciones del Evangelio, ¿sí? No hay algo intermedio, no hay algo tibio, no existe eso en cuanto al encuentro con Jesucristo. Ahora estos judíos, no contentos con el Evangelio, buscan agitar a la población de Listra para que se una en esta persecución por la vida del apóstol Pablo. Algo que vimos también, no sé si nota, pero habíamos visto en el contexto que estas personas de Listra, al momento que llegaron los apóstoles, le estaban adorando a los apóstoles. Dijeron, estos son dioses. Pero ahora estas mismas personas están persiguiendo al apóstol Pablo. Es muy interesante eso. Entonces, ver cómo gente que probablemente podía ser no un peligro, ahora en este momento se volvió un peligro, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos ver, muy interesante ver ese cambio que hubo en estas personas y muy influenciables también, obviamente, por los judíos que llegaron, ¿sí? Probablemente también, ahora estas son opiniones, ¿sí? No es algo que diga el texto, probablemente no quedaron también muy contentos por el hecho de que los apóstoles dijeron que no eran dioses, dijeron, somos como ustedes, ¿sí? Entonces, y ustedes tienen que volverse al Dios verdadero, tienen que reconocer a Jesús. Probablemente eso también afectó sus mentes y al no creer, obviamente, genera un rechazo, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en cuanto al Evangelio. Entonces, pero eso es algo que no dice el texto, no nos dice por qué razón ellos tomaron esta decisión, ¿sí? Entonces, le perseguían al apóstol Pablo y el objetivo de esta persecución es matar al apóstol Pablo. Ellos querían destruir al apóstol Pablo, querían que muriese. Y esto por medio de la lapidación, ¿sí? Porque dice en el versículo 19, y habiendo apedreado a Pablo, dice. Entonces, obviamente buscaban la muerte del apóstol. Esta multitud de personas, junto con estos judíos que estaban instigando al pueblo, pensaron que el apóstol Pablo estaba muerto, ¿sí? O sea, es lógico pensar de que alguien no sobreviva después de una lapidación. Es algo mortal, ¿sí? No es algo que mucha gente sobrevive. Entonces, pensaron que había muerto y lo fueron a tirar afuera de la ciudad como si fuera una basura o un desperdicio. Y eso es lo que hicieron. Ahora es interesante ver el verbo pensaban, porque muestra que estas personas suponían que el apóstol estaba muerto, ¿sí? No lo sabían realmente. Ellos suponían que el apóstol había muerto, ¿sí? Entonces, claramente este verbo de suponer, que aparece acá, que es más suponer, tener una idea de algo, no una certeza, una seguridad, que se ocupa en otros pasajes, nos muestra que el apóstol Pablo realmente no murió, ¿sí? Quizás quedó inconsciente o quedó muy dañado, pero no murió, ¿sí? No falleció. Entonces, por eso Lucas ocupa este verbo. Pensaban que, o sea, tenían la idea de, pero no estaban seguros, ¿sí? Entonces, así es como Lucas ocupa este verbo. Entonces, ellos pensaron que había muerto, pero ahora lo cierto es que no murió y la razón es que Dios le libró de esto. Pablo
el apóstol Pablo explica esto en otro pasaje, en 2 Timoteo 3, ahí está para que lo podamos leer. Le dice a Timoteo Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, la Escritura nos deja bien en claro que Dios no permitió que el apóstol Pablo aquí muriese, ¿sí? Es porque el Señor le libró. Eso es lo que nos dice en otro pasaje. Entonces, Dios no permitió que el apóstol Pablo muriese ahí en ese momento. Entonces, una suposición válida es que quedó inconsciente o muy mal herido, de tal manera que no se podía levantar, ¿sí? Pero no murió. Ahora, quizás pensamos que la vida cristiana es algo muy lejano, esto, ¿sí? Sobre todo aquí en Chile. Pero la verdad, cuando somos parte de la familia de Dios y somos fieles en seguir a Jesucristo, la persecución es algo esperable en la vida cristiana. Y al fin y al cabo, es parte de los desafíos que tenemos como creyentes, como iglesia y por supuesto los misioneros. Vimos que el apóstol Pablo fue perseguido muchas veces, ciudad por ciudad era perseguido por varios grupos. Por lo tanto, es esperable o es posible que pueda pasar en nuestra vida que suframos persecución al ser fieles a Cristo. De hecho, el mismo apóstol también dice esto, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, la persecución no es algo ajeno a la vida cristiana, la verdad. Es algo que puede ocurrir si somos fieles al Señor. Esa es la cosa. Si realmente hacemos lo que el Señor nos dice y queremos vivir bajo sus principios y queremos anunciarle como el Señor, como el único Salvador, estamos expuestos a la persecución, ¿sí? Tiene un desafío el predicar, el vivir la vida cristiana como el Señor demanda. Entonces, a pesar de la persecución que experimentó, él persistió en anunciar el Evangelio y vivir como un creyente piadoso. Vamos ahora a los versículos 20 al 22, por favor. Entonces, otro desafío del Evangelio es seguir adelante. Versículos 20 al 22 de Hechos 14, ¿estamos ahí? Hechos 14. Dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En la primera parte del versículo 20, cuando dice, pero rodeándole los discípulos, le rodearon, le hicieron este círculo con el fin de orar por él y ayudarle con sus heridas. Sí. Y es interesante porque uno diría, esto es muy importante, o sea, qué gran obra de los apóstoles, de los creyentes que estaban acá, de los discípulos, de ayudar al apóstol Pablo luego de quedar ahí malherido, ¿no es cierto? Entonces uno diría, pero qué bueno, pero interesantemente en este texto no está el énfasis en la obra de estos creyentes, aunque fue algo bueno, evidentemente, sino que el énfasis está en las acciones del apóstol Pablo en este texto. Eso es lo que quiere que veamos este texto. Es ahí donde quiere que el Señor nos fijemos con mucha atención. Entonces, luego de que los siervos de Dios ayudaran al apóstol Pablo, oraran por él, le animaran, estuviesen con él, le acompañaran, él se levantó y entró en la ciudad. ¿Sí? Y creo que este es uno de los más grandes ejemplos de persistencia y valentía que se puede encontrar en las Escrituras. Bueno, luego del Señor Jesucristo, claramente. Es cierto
que el apóstol también experimentó temor, ¿sí? Cuando el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles. En otros pasajes aparece eso. Aún así, muchas veces venció estos obstáculos afirmados en el Señor, este obstáculo de la persecución. O sea, ¿quién realmente iría o haría lo que el apóstol Pablo, pensando de manera muy fría, es algo muy, muy difícil si uno no está con el Señor, ¿sí? ¿Quién iría de nuevo a la ciudad donde fue apedreado? ¿Quién volvería ahí? Bueno, solamente alguien que está afirmado en el Señor, ¿sí? Alguien que sigue adelante. Entonces Pablo volvió a esta ciudad donde fue apedreado. Por ende nos muestra que es la valentía necesaria para sobrepasar los obstáculos y seguir adelante en la vida cristiana. Es necesaria la valentía, es necesaria la persistencia, es necesaria la perseverancia en la vida cristiana. Una cosa es sobrepasar la persecución, es decir, veo que me están persiguiendo por ser un buen creyente, por ser bien, pero otra cosa, aún más creo, es seguir adelante a pesar de la persecución, ¿sí? O sea, no es algo que hizo que el apóstol Pablo se escondiera, sino que él continuó adelante en el Evangelio, en la vida cristiana y anunciando el Evangelio. Esto en la historia se ha llamado, tiene mucho que ver con la perseverancia de los santos en la historia de la Iglesia. Esto es una marca indiscutible de los creyentes, ¿sí? La perseverancia de los santos y también del Evangelio, por supuesto. El Evangelio verdadero nos muestra que vamos a perseverar en el Señor. O sea, un creyente no abandona a Cristo y el anunciar a Cristo por los obstáculos que hay en esta vida. Debemos, hermanos, seguir adelante a pesar de la opresión y los obstáculos que el mundo y el enemigo presenten. Interesantemente, notamos que la persecución sirvió para el progreso del Evangelio. Eso debido a que los apóstoles siguieron avanzando, o sea, los persiguieron ahora, aquí en Listra, como estábamos viendo, pero avanzaron a otra ciudad, ahora a Derbe. Acompáñenme ahí, por favor, a Hechos capítulo 8. Vamos ahí con la Biblia, por favor. Vamos a ver otra porción. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿sí? Esparcidos a causa de la persecución. Entonces, en algunas situaciones la persecución ayuda claramente a la expansión del Evangelio. Dios permite o ha permitido esto con ese propósito, ¿sí? Para que el Evangelio avance. Vuelva por favor a Hechos 14 con la Biblia. Sí, por favor. Estamos allá, Hechos 14, versículos 19 al 23. Entonces, a partir de acá, en estos versículos, se nos resume la actividad misionera, es decir, qué es lo que deberían hacer los misioneros cuando llegan a un lugar nuevo o un lugar donde Dios les permite llegar. Nos ayuda, nos da harta luz acerca de qué deben hacer los misioneros, ¿sí? Entonces, ellos al llegar a Derbe, dice ahí, versículo 21, y después de anunciar el Evangelio, versículo 20, la segunda parte, dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad. Entonces, nos dice en la Escritura que ellos al llegar a este lugar nuevo, predicaban el Evangelio. Es lo primero que hacían. Mientras los que conocían al Señor se bautizaban y comenzaban a crecer en la palabra de Dios. Entonces, luego de continuar su ministerio en Derbe, como estamos viendo ahí en la primera parte del versículo
21, ¿sí? Primera parte del versículo 21, y de hacer muchos discípulos, dice que ellos decidieron volver por sus pasos, o sea, por estas ciudades que ya habían pasado. Ahí está, bueno, no estaba en el mapa. En el mapa vimos que pasaron por Antioquía, por Listra, por Derbe, ¿sí? Entonces, Iconio, perdón, también. Entonces ellos deciden volver a estas ciudades, es lo que nos dice. Y estas ciudades, como vimos, ya habían sido evangelizadas. Entonces, recordemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo había sido apedreado en Listra, pero ahora, interesantemente, decide volver de nuevo a Listra. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, otra vez al lugar donde había sido apedreado. Entonces, se observa claramente el temor de Dios en el apóstol y no un temor en los hombres. Él está dispuesto a temer a Dios antes que los hombres. Y si uno se pone a pensar, lo más fácil para uno, quizás en el lugar de él, hubiese sido darle una vuelta, ir a otra ciudad, no pasar por ahí, porque obviamente era peligroso. Pero ellos entendían que la obra de Dios era más importante. Sabían que la evangelización del mundo era importante. Sabían que agradar a Dios era más importante. En estos lugares por donde pasaron los apóstoles y que ahora volvían a visitar, habían iglesias. O sea, los apóstoles cuando llegaban a estos lugares, predicaban el evangelio, se empezaban a formar iglesias locales en estos lugares. Eso es lo que ocurría ahí. Entonces, se establecían iglesias locales y era un ministerio fructífero, como podemos ver. Dios bendecía a los apóstoles por medio de la predicación del evangelio y se establecían iglesias locales en estos lugares. Entonces, luego a los discípulos los bautizaban y luego les comenzaban a enseñar la palabra de Dios, que es lo que se debe hacer. Entonces, Dios bendecía sus ministerios. Entonces, volvieron por estas ciudades y se nos muestra que allí quisieron fortalecer a los creyentes de esas ciudades por medio de dos palabras de ánimo. Dice ahí, en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, lo primero que los apóstoles les están diciendo, les están animando a estos nuevos creyentes, estos nuevos discípulos, en que deben perseverar en la fe. Pero también los creyentes deben saber que van a venir pruebas. Muy interesante, porque el apóstol Pablo no quiere ocultar esta faceta del cristianismo. Él quiere mostrarles cómo es realmente seguir a Cristo. Tiene sus dificultades, es un camino angosto, a veces difícil, pero debemos permanecer, debemos seguir a Cristo a pesar de las pruebas, las dificultades, a pesar de lo que venga. Debemos seguir adelante. ¿Y quién mejor para decirlo que el apóstol Pablo? Es decir, viene en prueba. ¿Quién más sabía de eso que el apóstol Pablo? Él había experimentado, vimos, muchas pruebas, persecuciones. Entonces él sabía lo que estaba hablando y él sabía que si queremos ser fieles al Señor, podemos experimentar persecución, aflicciones, tribulaciones, como menciona acá. Entonces, es algo que no está lejos del cristianismo. Entonces, no le habla con palabras fingidas, ni tampoco le promete tu mejor vida ahora, como muchos dicen falsamente, sino que el creyente debe poner su esperanza en el reino de Cristo, porque vienen dificultades acá, vienen tribulaciones. También debemos saber que la palabra reino acá, ocupada, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra reino debemos saber que tiene muchos significados, dependiendo del contexto. Esa es la gran ley de la hermenéutica para entender las palabras. Las palabras toman su significado en su contexto. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, la palabra reino la podemos dividir en dos grupos grandes. ¿Sí? Obviamente hay detalles, pero podemos dividirlo en dos grupos grandes. Lo que decimos como el reino ahora, es decir, que cuando el Señor nos ha salvado, ahora hemos sido
trasladados al reino de Cristo, somos parte del reino del Señor. Sin embargo, también la palabra reino tiene un aspecto futuro, que es el otro lado de esta palabra, en el cual se va a consumar este reino, es decir, el rey viene a reinar. ¿Sí? Entonces, la palabra reino tiene estas dos facetas generalmente, una presente y una futura, cuando se ve muchas veces. Pero, obviamente, el contexto nos va a indicar a cuál se refiere de estas dos, o una tercera quizás, pero generalmente son estas dos. Entonces, se refiere a un aspecto futuro. Mateo 25:31 nos habla un poquito de este aspecto futuro, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, en este pasaje se nos muestra este aspecto futuro, y es este aspecto el que se le quiere dar acá a esta palabra, es decir, que vamos a experimentar dificultades, pero vamos a estar con el Señor para siempre, en su reino. ¿Sí? Entonces, es eso el significado de esta palabra aquí, por lo menos en este contexto. Entonces, principalmente vemos a un apóstol y su equipo entrando en las ciudades, saliendo para otras y volviendo a otras ciudades. Es un ministerio bastante activo, ¿sí? Salir, entrar, para aquí, para allá. Un dato geográfico que nos ayuda también a ponernos un poquito en los zapatos del apóstol es que son ciudades lejanas, o sea, son kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros. No es como caminar 2 cuadras y ya llegué a esa ciudad, es mucho tiempo. Pero aquí se ve como si fuera, o no alcanzamos a percibir eso, pero la verdad que era un gran desafío en aquellos tiempos llegar a otro lugar, a otra ciudad. No existía la tecnología que tenemos ahora, ni los transportes que tenemos ahora. Era todo mucho más lento, mucho más rústico. Muchas veces estos viajes se hacían a pie, muchas veces también se hacían sobre algún animal, y aún así era algo lento, ¿sí? Entonces, tiene su dificultad el salir, entrar, como menciona acá, llegar al otro día, salir. Hay una dificultad ahí que se percibe con la geografía, ¿sí? Tiene su desafío el viajar de ciudad en ciudad. Y también el calzado tampoco era algo muy óptimo, ¿sí? Entonces, algo también para pensar. Entonces, los siervos del Señor siguen adelante en la vida cristiana y también sirviendo en la obra del Señor. En el siguiente versículo, el último versículo, el versículo 23, vemos que los apóstoles continuaron no solo viajando, sino sirviendo activamente en las congregaciones y para las congregaciones, y todo esto para finalmente glorificar a Dios. Entonces, es lo que vemos al final. Otro desafío en el Evangelio es servir en la obra. Versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? ¿En quién habían creído? Bueno, dice habían creído, dice después en la Biblia. Entonces, como hemos estudiado, estos viajes no eran viajes de turismo, ni tampoco eran viajes de placer, por ningún motivo era eso. Eran viajes en el que se tenía por objetivo anunciar la gracia de Dios hasta lo último de la tierra. Algo que nos muestra este pasaje es que las iglesias estaban comenzando a tener vida en aquellas ciudades. Antioquía, Iconio y Listra, como habíamos visto, y también Derbe. Pero aún así, luego de que los apóstoles predicaron el Evangelio y estos nuevos creyentes comenzaron a crecer, estas nuevas congregaciones les faltaba algo, ¿sí? Como que falta algo ahí, ¿sí? Y es lo que nos muestra a continuación. Entonces, los apóstoles llegaban, predicaban el Evangelio en una sinagoga, si es que había, al aire libre, a veces algún otro edificio, ahí menciona Hechos 17 el Areópago, que era este edificio griego. Luego de eso, bautizaban a los creyentes y comenzaban a enseñarles la palabra del Señor a estos nuevos creyentes. Trabajo que muchas veces era compartido. Miremos en 1 Corintios 3, 6.
Ahí sí. Dice, yo planté, Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, este servicio de evangelizar y guiar a estos discípulos, a estos nuevos creyentes, era un trabajo compartido muchas veces entre los apóstoles, entre un equipo. Era un servicio en conjunto al Señor, el trabajar para la edificación de estas nuevas obras. Sin embargo, como dijimos, aún así a estas obras les faltaba algo, falta algo ahí. Entonces, así es, estas iglesias y las iglesias necesitaban tener siervos que dirigieran el rebaño. Entonces, al principio, al llegar a estas y al comenzar estas nuevas obras, eran los apóstoles quienes ejercían este rol, mientras estaban guiando a estos nuevos creyentes, les exhortaban, les animaban y les mostraban lo que decía la Escritura para su crecimiento, para su edificación. Pero al dejar la ciudad, era necesario que ancianos continuaran con la labor de llevar la obra. En el tiempo de la iglesia primitiva, por lo general, quienes establecían los ancianos, quienes designaban los ancianos, eran los apóstoles o también los delegados apostólicos. ¿Sí? Mire conmigo, ahí tengo en la pantalla, Tito 1:5, dice, por esta causa, a Tito, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No lo voy a leer de nuevo, creo que la pantalla se fue. Entonces lo vamos a leer otra vez. Dice, por esta causa te dejé en Creta, Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Y se acuerda de Creta? Ya habían pasado los apóstoles por ahí, ya habían predicado el Evangelio, pero otra vez a estas iglesias les faltaba algo, faltaban siervos que guiaran al rebaño. Dos aclaraciones importantes sobre los ancianos en el Nuevo Testamento para entender un poquito más este rol de guiar a ovejas, guiar a otras personas a Cristo en su crecimiento, en su edificación. En primer lugar, la palabra anciano que aparece acá es un sinónimo de pastor y obispo. ¿Sí? Anciano, pastor y obispo son palabras sinónimos porque se ocupan de manera intercambiable en diferentes pasajes. O sea, cuando usted encuentra anciano o pastor, obispo, siempre se está refiriendo a la misma persona. No es que hay ancianos, obispos y son diferentes rangos. Siempre es la misma persona, es un nombre diferente, para decirle a la misma persona. ¿Sí? Entonces, debemos saber que está hablando de la misma persona. No es que hay pastores y ancianos obispos de manera separada. ¿Sí? En segundo lugar, debemos ver que Dios muestra una pluralidad de ancianos, muy interesante. Siempre está hablando más de uno cuando menciona ancianos. Y establecieron ancianos, y dice aquí en Tito 1:5, y que establecieses ancianos en cada ciudad. Está hablando de más de uno. Entonces, esas dos cosas son importantes para tener en cuenta de cómo era que levantaban estos siervos los apóstoles. Entonces, los apóstoles continuaron sirviendo en la obra por medio de establecer ancianos necesarios para la obra. Hoy en día, sabemos que ya no estamos en el tiempo de los apóstoles, es la iglesia quien debe designar a los ancianos, observando los requisitos que aparecen para aquello en 1 Timoteo y en Tito. En esta epístola aparecen unas listas en las cuales están los requisitos para una persona pueda cumplir este cargo, este oficio, este llamado. Las iglesias que los apóstoles estaban fundando deben ser capaces de reproducirse para continuar con la obra de la evangelización mundial. Ahora, en la práctica, esto es lo más sensato, la verdad. Porque si yo evangelizo, por ejemplo, a alguien aquí en la Plaza Egaña, como lo hemos hecho, yo lo invito a Roca Grande, porque es en nuestra iglesia local y es lo más cercano. Pero si yo voy y evangelizo en una ciudad más lejos, Papudo, y yo sé que no hay una iglesia ahí, bueno, eso debe apuntar a establecer una iglesia local nueva. Entonces, tampoco es práctico decirle, ven a Roca Grande, ¿sí? Todos los fines de semana. Entonces, cuando se va más lejos del rango de la iglesia es para establecer nuevas
obras. Entonces, y también, por supuesto, así es el mandato del Señor que nos dio en Mateo 28, cuando dice, Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso va a decantar en una iglesia local, finalmente, porque ese es el contexto donde la gente se bautiza y en donde empieza a crecer en el Señor, ¿sí? Entonces, no es solamente evangelizar la obra misionera. Algo importante que muestra el ejemplo de los apóstoles es que siempre se les ve buscando la voluntad de Dios en todo esto, porque dice, y habiendo orado con ayunos, dice la siguiente parte, y habiendo orado con ayunos. Entonces, se les ve todo el tiempo buscando la voluntad de Dios para sus vidas en esto de servir en la obra. Además, se les ve tratando de hacer todo bajo los principios de Dios. El ayuno, algo que se menciona acá, siempre está ligado a la oración y podemos definirlo como privarse de alimentos para buscar por un tiempo la voluntad de Dios en oración. ¿Sí? Entonces, luego de designar estos ancianos conforme a la palabra de Dios, cumpliendo obviamente los requisitos, que los apóstoles sí lo sabían, para las crecientes iglesias locales, la palabra de Dios nos dice que los encomendaron, dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta palabra puede ser traducida como confiar o encargar. Entonces, los apóstoles, viendo la respuesta del Señor, los confiaron a Cristo. Y no solo a los nuevos ancianos, sino a todas las iglesias. A todas las iglesias las confiaron, a todas las obras que se iban abriendo, las confiaron a Cristo, ¿sí? Pues ellos ya no iban a estar, entonces tenían que confiar en lo que el Señor iba a hacer en la vida de estas personas. Entonces, recapitulando la obra, predicar el Evangelio, edificar a los nuevos creyentes y establecer nuevos ancianos es la progresión y estrategia practicada por los apóstoles, y es en el resumen lo que vemos acá. Porque a fin de cuentas, un grupo de creyentes en un lugar es una nueva obra que están haciendo. Entonces vemos a los apóstoles sirviendo en la obra de manera que el Evangelio avanzaba paso a paso, ¿sí? Queridos hermanos, los desafíos que experimentaron los apóstoles en el ministerio son desafíos por los cuales los creyentes, la iglesia y los misioneros pasarán. No es algo solamente exclusivo para los apóstoles. Los creyentes no debemos sorprendernos cuando seamos perseguidos por nuestra fe. El problema viene cuando en este mundo estoy cómodo y a nadie le molesto, ¿sí? No tengo roces con nadie. Entonces, lo más probable, queridos hermanos, es que nos estemos mimetizando con el mundo. Estemos viviendo una vida que no está acorde a los principios de Dios. Si queremos ser obedientes a Dios, queridos hermanos, tendremos roces en el mundo. Es sin duda un gran desafío que debe ser afrontado descansando en el Señor. Es un desafío del Evangelio, es un desafío de vivir la vida que agrada a Dios, es un desafío de anunciar la gracia de Dios. Y a pesar de la persecución, debemos continuar en la vida cristiana sirviendo al Señor en su obra. Los creyentes y en general la iglesia demuestran en gran parte su fe por medio de su perseverancia en la gracia. Y a la verdad, queridos hermanos, el perseverar en la fe es un gran distintivo de que realmente hemos creído. Y la perseverancia no solamente en la fe, sino que también se ve en el servicio en la congregación. Es una fe activa, una fe que pone por obra lo que cree. Tenemos este gran ejemplo de valentía, queridos hermanos, perseverancia y servicio al Señor, del apóstol Pablo. Por otro lado, como por añadidura, aprendimos también qué es lo que debe hacer un misionero en el campo.
En este resumen de la obra se muestra claramente que los pasos que daban los apóstoles para iniciar nuevas obras era la evangelización, la edificación de los nuevos creyentes y el establecimiento de ancianos para estas nuevas obras. Entonces, se ve claramente los pasos que daban los apóstoles y todo esto obviamente apuntaba a la expansión del evangelio por todo el mundo. Entonces debemos meditar y obrar también como iglesia en este desafío de anunciar las buenas noticias para el mundo perdido. Recordamos que no solamente algo exclusivo de los apóstoles, todos nosotros tenemos el desafío, tenemos el mandato del Señor de anunciar su salvación. Oremos, hermanos, por nuestra confianza en Dios en la persecución. Como hemos aprendido, no es algo raro si realmente queremos vivir una vida piadosa. Estamos expuestos a la persecución y necesitamos confiar en el Señor cuando ocurra. Oremos también por nuestra fidelidad a Dios en la vida cristiana, imitando el ejemplo que vimos de los apóstoles, que a pesar de la oposición, ellos seguían adelante, avanzaban en el Señor. Y también oremos por nuestro servicio activo en la obra de Dios por medio de nuestros dones. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones para que podamos servirle en la iglesia. Y también, finalmente, oremos por misioneros fieles a Dios que puedan continuar expandiendo el Evangelio. Oremos, queridos hermanos. Gracias, Padre, por el gran ejemplo del apóstol Pablo, de valentía, de perseverancia, de confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de esta experiencia que tuvo el apóstol. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, en la persecución, confiar en ti, pero también continuar, Señor, haciendo y viviendo bajo tus principios a pesar de la oposición, poder hacer lo que tú nos has encomendado, a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, Señor, a establecer iglesias en otros lugares. Y te pedimos también que nos ayudes, Señor, a poder servir activamente en la obra por medio de nuestros dones que tú nos has dado y poder serte fiel en la vida cristiana. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.